Vamos a estar viendo ahora la epístola del apóstol Pablo a Efesios, una carta muy interesante, amén. Hemos estado viendo las anteriores que han presentado nuestros hermanos y vamos a ver los datos de orientación de esta carta. Vemos que en su contenido es una carta de aliento y exhortación colocada contra el trasfondo de los principados y potestades. Si leemos ahí en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una preocupación que tiene Pablo ahí porque había en ese tiempo, hermanos, y hasta hoy vemos que es una lucha que todo creyente, al haberse acercado a Jesucristo, es una lucha que constantemente estamos llevando. Y entendemos que no es una lucha que es entre nosotros, entre personas, sino que es una lucha espiritual, amén, contra estas huestes que en algún tiempo, hermano, nos dominaban, nos controlaban cuando estábamos sin Cristo. Ellos nos controlaban y nosotros hacíamos toda clase de pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, esta carta nos presenta la victoria, amén, que Cristo ha hecho, en la que nosotros podemos ser victoriosos. Aquí también nos presenta la unión que hace Cristo de los judíos y gentiles en un solo pueblo como su máximo triunfo y gloria. Esta es una problemática muy grande, hermanos, porque aquí Dios quiere hacer una fusión, amén, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Hay una reconciliación entre el pueblo gentil hacia Dios, amén, en el cual ha perdonado nuestros pecados, pero a la vez, hermanos, tiene que haber una unión entre estos dos pueblos. Entonces hay una complicación muy grande que, si usted recuerda los domingos anteriores, que los judíos, amén, decían, si ellos ya creyeron en Cristo, pues también que se circunciden, que guarden tales fechas. Entonces hay un conflicto muy grande, hermanos. Entonces aquí Pablo, con mucha sabiduría, lleno del Espíritu Santo, hermanos, y luego yo veo que él se goza, hermanos, me pongo en los pies del apóstol Pablo, cuando entiende lo que Dios ha hecho. Él deja en segundo lado las salutaciones como en los otros libros y da un agradecimiento enorme a Dios. ¿Por qué? Por la obra tan grande que Cristo ha hecho en nosotros, en los judíos, en haber de estos dos pueblos, hermanos, haber formado uno solo, un hombre nuevo, un hombre espiritual que le agrade y que puede vencer a estas potestades, amén, a estos reinos espirituales. El autor es el apóstol Pablo. La fecha que se escribe está cerca del año 61-62 después de Jesucristo, probablemente desde Roma. Esta carta, hermano, no se sabe con certeza a quién está escrita. Tal vez es una carta circular a muchas iglesias en la provincia de Asia, de la cual Éfeso era la capital. Pablo da por sentado, hermanos, que no conocía a los lectores personalmente. La ocasión es Tíquico, un siervo de Pablo, quien es portador de esta carta. También es portador de dos cartas a Colosas, que es Colosenses y Filemón. Tal vez después de reflexionar más en la situación de los colosenses y la gloria de Cristo, y conociendo el temor de los de Asia, de los gobernantes de las tinieblas, Pablo escribe esta carta pastoral general para las iglesias que estaban en aquella área. El énfasis que hace es el ámbito cósmico de la obra de Cristo. ¿A qué se refiere todo esto? Que en Jesucristo, hermanos, ahora todas las cosas han sido juntas, han sido unidas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Es la reconciliación, es la restauración de todas las cosas ahora en Cristo. Vemos también ahí el énfasis que se hace, como les comentaba al principio, esta problemática que vemos en cartas anteriores y en esta, que es la reconciliación de los judíos
y los gentiles obrada por Cristo. Esta reconciliación, hermanos, de formar un solo hombre espiritual del pueblo de Israel, ahora juntamente con los gentiles. Aquí en el panorama, hermanos, podemos ver que Pablo relata la historia suprema, la historia de Dios, poniendo a algunos creyentes gentiles y a nosotros dentro de ella. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros hemos creído, hermanos, y siendo una parte de los gentiles que estábamos excluidos de la gloria de Dios, ahora somos partícipes de esta formación, de este nuevo hombre delante de Dios. La iglesia de Asia Menor está pasando por un tiempo difícil. Algunas influencias externas están presionando a los creyentes gentiles a conformarse a los reglamentos distintivos de la identidad judía. Una problemática fuerte en esos inicios, hermanos, porque, como les comentaba, los judíos decían, ya fueron aceptados, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro se maravillaba, hermanos, cuando ve que también a los gentiles fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ahora, dicen los judíos, pues que también se circunciden, que guarden ciertas leyes para que realmente sean parte del pueblo, que guarden algunas leyes del calendario religioso. Y si usted recuerda en Gálatas, hermanos, Pablo se enoja contra ellos y les dice, si ustedes habiendo empezado por el Espíritu, ahora quieren terminar por la carne, la sangre de Jesucristo fue suficiente, amén. No hay otra cosa externa que pueda hacer, hermanos, esta salvación, esta unión, esta vida nueva en el Espíritu, más que a través del sacrificio de Cristo. No hay otro rito religioso ni nada que pueda ayudar a lograrlo, amén, solamente por la sangre de Jesucristo. Y esta es la problemática fuerte que Pablo enfrenta en esta carta. Estos temas para Pablo son simplemente decretos que están destinados a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de los hombres. Otras personas, hermanos, se sienten desanimados por la magia y los poderes demoníacos, como leímos ahí en el capítulo 6:12, espíritus de maldad en los lugares celestiales. Un movimiento espiritual, hermanos, en lo cual los creyentes tenían dudas, tenían temores, y Pablo tiene que explicar claramente, les digo, hermanos, con denuedo, con una llenura del Espíritu Santo, que yo me quedo maravillado, amén, por esa sabiduría que Pablo tiene, hermanos, y que son doctrinas fundamentales para nosotros hoy en este tiempo. Siguiendo aquí en el panorama, hermanos, así generalmente dice, comienza con una alabanza por las abundantes bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Pablo empieza adorando a Dios, alabándole por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Sigue con la narración sobre la reconciliación de judíos y gentiles. En esta narración, hermanos, Pablo se enfoca bastante para poder entender que de los dos pueblos Dios ha hecho uno. Continúa con acción de gracias y una oración. Sigue con la narración sobre la reconciliación de los judíos. Ahí incluye el papel de Pablo y concluye con otra oración y doxología. Aquí Pablo se enfoca mucho, hermanos, y le recuerda del llamamiento que él ha tenido. Amén. Del llamamiento tan especial, el que Dios haya escogido a este hombre, hermanos, no solo para que los gentiles alcancen la salvación, sino para crear, hermanos, esta fusión, ¿eh? Para que el pueblo entienda esta unión que ahora se hace con los judíos que nos tenían a nosotros allá rezagados, no querían nada con nosotros, apartados. No entraban ni siquiera a la casa de los gentiles, los judíos, hermanos. Para ellos era como una maldición. Pero ahora Pablo, hermanos, hace énfasis en que ese ministerio no solamente es para la salvación de los gentiles, sino para esta fusión, esta unidad
que Dios quiere de nosotros, hermanos, que Dios quiere del pueblo que ha creído en Él, esta unidad en el Espíritu que constituye vivir una vida diferente a como la vivíamos antes, una vida en el Espíritu. El resto de la carta los exhorta a mantener la unidad que Dios ha provisto por medio de la muerte y resurrección de Cristo y el poder recibido por el Espíritu, especialmente en las familias cristianas. Para que esto se lleve a cabo, hermanos, esta unidad, este crecimiento espiritual de nosotros, del pueblo de Dios, Pablo dice, no están solos, hay un mover de Dios, hay un mover del Espíritu Santo con el cual todos nosotros unidos en su palabra, en su amor, en su misericordia, podemos llegar a ser esas familias cristianas que Dios quiere que seamos. La carta concluye con la exhortación a mantenernos firmes en Cristo, en el Espíritu, y así hacer frente a los poderes que nos acosan. Esto era para los lectores de aquel tiempo, hermanos, y es también para nosotros. Esta exhortación a que nos esforcemos, hermanos, a que peleemos la batalla como la peleó Él, el que estemos firmes en Cristo, en el Espíritu, y ser más que vencedores, hermanos, en contra no del hermano que está enseguida, no de los hermanos de otra iglesia, sino de estos poderes espirituales que están en contra de nosotros, hermanos, que quiere que no seamos esos hombres espirituales, que sigamos en la carne. Estos poderes espirituales, hermanos, que día con día nos quieren desanimar, nos quieren desalentar, nos quieren hacer dudar de lo grandioso, de la obra grandiosa que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Hay algunas recomendaciones, hermanos, que nos da el escritor de este libro para la lectura de Efesios. Son tres los asuntos principales que dominan esta carta. Primero es la pasión de la vida de Pablo. Lo que les he estado comentando es la misión que tiene Pablo para alcanzar a los gentiles. No solo la salvación para ellos, sino la reconciliación tanto de los judíos como a los gentiles. Hacer de ambos un hombre nuevo, la máxima expresión de su obra redentora en Cristo. Es también esta unidad del Espíritu entre judíos y gentiles en forma de exhortación. El segundo tema, hermanos, es la victoria de Cristo sobre estos poderes. Amén. Él, al morir en la cruz del Calvario, dice que fue obediente hasta la muerte de cruz y Dios le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Esto es por el bien de la iglesia, donde el Espíritu desempeña el papel principal en nuestra participación de esta victoria. Empieza la bendición, donde la obra redentora y reconciliación abarcan todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Al decirles que gentiles y judíos como pueblo de Dios ahora se exhiben ante los poderes para que estén conscientes de su final derrota en Cristo. Ahora nosotros, hermanos, que estábamos excluidos de su gloria, dice que ahora nos ha dado un lugar especial en los lugares celestiales. Es ahí, hermanos, donde ahora nosotros, a través de nuestro caminar, de nuestra obediencia, de nuestras buenas relaciones entre nosotros, de una vida espiritual, estamos exhibiendo estos poderes, hermanos, que antes nos tenían bajo su dominio y hacíamos cosas que no agradaban a Dios, pero ahora tenemos la autoridad, tenemos el poder, estamos sentados con los príncipes de su pueblo en los lugares celestiales, exhibiendo a estos poderes, hermanos, que ya no tienen más potestad sobre nosotros, sino ahora somos vencedores por la obra redentora que Jesucristo hizo. Amén. El tercer asunto, hermanos, que se ve en esta carta constituye la segunda mayor parte de la carta, que es que ellos deben andar de tal manera que mantengan la unidad en el Espíritu. Esto incluye
vivir la vida en Cristo en sus relaciones, en su adoración, en sus hogares cristianos. Ahora la diferencia, hermanos, es, la Biblia dice que la salvación no es por obras, pero que ahora nosotros en Cristo, ahora nos ha creado para buenas obras, amén. No obras como mandamientos escritos, sino en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos con los demás, en la familia, en los lugares del trabajo, que nosotros podamos, hermanos, hacer esas buenas obras, amén. Estos tres asuntos son llevados a un enfoque final, donde por medio de las armas y la armadura provista por Cristo y el Espíritu, los lectores de Pablo son exhortados a hacer frente como uno solo a los continuos conflictos de estos poderes. Amén. Vamos a continuar dando un recorrido por la epístola. Y como les comento, Pablo empieza con una alabanza al Dios Trino por la obra tan grande que vino a hacer a esta tierra. Amén. Pablo comienza con una bendición introductoria del Dios que los ha bendecido por medio de Cristo y el Espíritu. Además de notar la estructura trinitaria, Pablo introduce los dos primeros temas principales que vimos en la diapositiva anterior. Amén. Que es la pasión de la vida de Pablo y la victoria de Cristo sobre los poderes. Pablo comienza, hermano, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Eso nos habla en el primer capítulo del 3 al 14, esta expresión de adoración, de alabanza a Dios. Y si usted ha leído, hermanos, esta parte, Pablo se excede, amén, en el reconocimiento que hace de Dios, de la obra transformadora que hizo abundar sus riquezas en nosotros, apartándonos de la vida que llevábamos, y ahora, hermanos, dándonos sabiduría, dándonos inteligencia para poder llevar una vida que a Él le agrada. Del 15 al 23, hermanos, existe ahí una acción de gracias y las oraciones típicas que Pablo hace en todas las demás lecturas. Aquí se brincó hasta estos versículos, porque yo creo que Pablo, hermanos, se gozó en entender el misterio de que Dios iba a hacer de los dos pueblos un solo pueblo, un ser espiritual, y Pablo se goza y en esta parte, hermanos, Pablo hace la acción de gracias y la oración típicas de Pablo, preparando el escenario para la afirmación de la presente posición de Cristo, quien ahora está sentado a la diestra de Dios y es cabeza de todo principado y autoridad para el bien de la iglesia. Amén. Y ahí hace alusión al Salmo 110, 1, que nos dice que Jesucristo está a la diestra del Padre. Amén. Y ya entrando en el capítulo 2, del 1 al 10, hermanos, Pablo recuerda a los lectores, primeramente de la esclavitud que antes sufrían bajo los principados y potestades. Sí, una esclavitud, hermanos, que nosotros en cierta forma nos podemos identificar con ellos. Amén. Eran personas sin Cristo, sin Dios, alejados de su presencia, de su palabra, de su dirección, viviendo en esclavitud, haciendo toda clase de pecado. Pablo también recuerda la presente condición con Cristo ahora en los lugares celestiales, donde está sentado, entronizado sobre las potestades. Al Él vencer, hermanos, Él nos está enseñando, Él nos está diciendo que ahora, al aceptarlo, al creer en Él, ya no estamos en aquella condición que estábamos antes. Amén.
Mas ahora dice que nos ha puesto en los lugares celestiales. Pablo concluye con una declaración tipo credo. La vida presente está fundada en la gracia, no por obras para que nadie se gloríe, sino por las buenas obras que ahora debemos hacer como creyentes que hemos sido transformados, que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos guía para poder hacer esas buenas obras. Ahora, ¿qué tanto, hermano, nos podemos identificar nosotros con los lectores originales? ¿Qué le parece si abre ahí su escritura en el capítulo 2 del 11 al 22? Quiero que leamos. Y si alguien quiere participar ahí poquito de ¿a qué grado, hermano, nos identificamos con los lectores originales de esta carta? Dice del 11 al 22, Efesios 2 del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La pregunta es aquí, ¿hay alguna diferencia, hermanos? ¿O si nos identificamos con estos lectores de aquel tiempo? Yo creo que sí, ¿verdad, hermanos? Al igual que ellos, estábamos alejados, y cuando leía yo este pasaje, hermanos, y trataba de entenderlo, pues yo veía la reconciliación de nosotros los gentiles con Dios, ¿verdad? Que somos reconciliados, Él nos ha perdonado y tenemos acceso con Dios. Pero también habla aquí acerca de esta reconciliación, hermanos, entre nosotros como gentiles y el pueblo judío, que de los dos tiene que ser, o ha sido creado ya, hermanos, un hombre espiritual, no guiados por las obras o puesta como mandamientos, sino guiados ahora por el Espíritu, amén, que nos enseña a vivir una vida diferente, apartado de Dios, y podemos nosotros hacer buenas obras, amén. Continuamos con el capítulo 3, hermanos, del 1 al 13. Aquí vemos que Pablo comienza con una oración retomada nuevamente en el versículo 14, donde Pablo se interrumpe a sí mismo para enfatizar su papel de proclamar el misterio, así como la naturaleza del mismo. Este misterio es que los gentiles son coherederos con los judíos y por lo tanto juntos forman el pueblo de Dios, ahora especialmente como una realidad exhibida ante las potestades, como evidencia de la derrota de estos. Amén. Pablo da a entender ahora el misterio. ¿Por qué dos pueblos? ¿Saben por qué estaba el pueblo de Israel, que eran los elegidos? Y ahora
gentiles que también, hermanos, empiezan a recibir a Cristo, empiezan a ser aceptados por Dios. En ese momento no se entiende la perfección y por eso tanto conflicto. Y yo creo que ahí empezaba algo de bullying, amén. Si llegaba algún gentil a la congregación, decía, viene este incircunciso, sáquenlo de aquí, él se tiene que circuncidar para ser parte, él no forma parte de esto. Mas Pablo, hermanos, ahora desglosa este misterio que en ese tiempo no se entendía como lo entendemos nosotros ahora, amén. Que de los dos pueblos ahora él ha hecho uno. Y hermanos, esta unidad, esta fusión, esta vida en el Espíritu, ahora exhibe a los poderes del mal, amén, que estaban contra nosotros. Y podemos ver, hermanos, ahora en nuestro tiempo, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por la forma en como nosotros vivimos, ya que ya no vivimos como vivíamos antes, vemos que esta es la victoria, hermanos, que se mira mostrada ahora en nuestros días, amén, en la vida de cada uno de nosotros. Estos poderes han sido derrotados, amén. Nosotros somos una muestra, hermanos, de esa victoria que Cristo ha hecho sobre estos poderes en los lugares celestiales, amén. Continuamos con una oración y doxología en el capítulo 3 del 14 al 21. Pablo, ahora ruego por ellos y por nosotros, para que experimentemos lo que acaba de relatar en términos del conocimiento del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, y así ser llenos por medio del poder del Espíritu, con toda la plenitud del Dios mismo. Esta oración y su cumplimiento potencial por medio del Espíritu provocan una vez más una alabanza y Dios. Conforme Pablo va escribiendo, hermanos, y se da cuenta de esta victoria, Pablo se goza y alaba a Dios y escribe, hermanos, cosas impactantes, también una forma gloriosa, le da alabanza a Dios por esta unión, por este nuevo hombre que Dios ha creado a través de Jesucristo. En el capítulo 4, hermanos, vemos una exhortación a mantener la unidad entre judíos y gentiles. Yo creo que esto es un punto clave, hermanos, para el éxito, porque no es una cosa fácil, amén. Cualquier pensamiento diferente entre cada persona se crean conflictos y yo creo que todos nosotros, hermanos, sabemos que en algunas ocasiones hemos estado en desacuerdo con algunos de nuestros hermanos por algún pensamiento diferente. Ahora imagínense, hermano, toda esta doctrina, toda esta información que había en el pueblo de Israel, en los gentiles, para que se lleve a cabo esta unidad. Esta narrativa y la oración son seguidos por un imperativo con palabras de exhortación. Pablo les dice, yo les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pablo les exhorta, les dice, les ruego que se comporten con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Lo que Pablo quería, hermanos, era que los efesios creyentes mantengan la unidad del Espíritu mencionada en el capítulo 2 y después de presentar las bases trinitarias para ello, reflexiona en los dones que Cristo ha dado a la iglesia para crecer en esta unidad. Habla de dones, hermanos, habla de ministerios que Dios ha puesto para que esta unidad, hermanos, se lleve a cabo hasta el día de hoy, amén. Tenemos pastores, evangelistas, profetas, amén, que se preparan para que día con día, hermanos, cada vez que estemos en la iglesia nos estén diciendo, nos estén orientando y nos estén recordando que ahora tenemos una vida en Cristo, para que si alguno de nosotros, hermanos, está desanimado, porque hay veces vienen dudas, vienen dificultades y a veces esa duda tiene que ver con lo que ha hecho Cristo. No creemos en totalidad que realmente ya somos seres transformados, seres perdonados por Dios y día con día, hermanos, Dios ha preparado hombres, Dios ha levantado ministerios para que constantemente nos estén diciendo la palabra, nos estén ayudando a crecer en el camino del Señor.
Entonces, Pablo aquí menciona algunos de estos dones, algunos de estos ministerios, para que nosotros seamos enseñados y que podamos, hermanos, vivir conforme a su palabra. Bien, Pablo enseña, hermanos, y da prácticamente una teoría ahí, pero también hay una práctica, nos enseña algunas de las cosas que nosotros podemos o tenemos que hacer, hermanos, para poder estar llevando esta nueva vida, esta vida en el Espíritu. En esta sección Pablo está explicando lo que ha estado exhortando en los versículos del 1 al 16, la existencia colectiva y familiar de sus lectores como pueblo de Dios en el mundo. Deben renunciar a su antigua manera de vivir, que era opuesta a Dios. Los pecados mencionados enseguida son aquellos que destruyen la armonía en las relaciones humanas. Continuar en tales pecados es dar lugar al diablo y entristecer al Espíritu Santo. Si usted recuerda, hermanos, a Gálatas se le habla muy fuerte y se le mencionan ahí una lista de pecados terribles, amén. Que los que practican tales pecados no heredarán el reino de los cielos y son pecados fuertes, amén. Pero ahora nosotros en Cristo, hermanos, aquí Pablo, no, pues él da por sentado, hermanos, de que esa vida ya la dejamos, amén. Esos pecados atroces, esos pecados en lo que lo hacíamos por deporte, amén, que nos levantamos y estábamos pensando ya en hacer el mal. Ahora en la vida en el Espíritu nos exhorta y nos dice, ahora ten cuidado con esto. Desecha la mentira. Te puedes enojar, pero no peque, no se ponga el sol sobre tu enojo. El que hurtaba, no hurte más, sino que tiene que hacer ahora, trabaje, esfuércese en conseguir. Ahora no para quitar, sino ahora para bendecir. Si ahora tú tienes, ahora tú puedes darle a aquel que necesitaba. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto de quítese, hermanos, quiere decir que yo tengo la capacidad de quitar la amargura de mi corazón, de quitar el enojo, de quitar la ira. Es algo que yo puedo hacer, que tengo la capacidad de hacerlo. La gritería, la maledicencia y toda malicia. Después de ahí, hermanos, de una serie de exhortaciones a abandonar sus antiguas maneras de vivir y convertirse a la luz de Dios, porque estábamos en tinieblas, Pablo se enfoca en la adoración colectiva. Se lleva a cabo en el contexto de la familia. El ser lleno del Espíritu sirve como una bisagra entre estas relaciones en general, como dentro de las familias en particular. Amén. Si nosotros en nuestra familia hemos formado una familia que ama a Dios, que agrada a Dios, de ahí nosotros podemos abrir el panorama y estas mismas relaciones de amor, donde hemos dejado la mentira, donde hemos dejado el rencor de nuestros parientes, hermanos, podemos también ahora en el mundo vivir de esa misma manera, amén, que podamos reflejar estas buenas obras, amén, en amor, para que ellos conozcan también a nuestro Señor Jesucristo. La familia cristiana, hermanos, es la expresión básica de la comunidad cristiana. Aquí nos menciona, hermanos, unas reglas para las familias y se dirige a cada miembro de la familia, esposo, padre, amo, en cada caso en relación con las otras personas de las familias, con las esposas, con los hijos y con los siervos. Son instrucciones, hermanos, de cómo debemos de vivir ahora los unos con los otros, cómo debe ser la relación entre el esposo, la esposa, entre el padre con su hijo, entre el amo con los siervos. Y algo clave ahí, hermanos, en la parte de abajo, que se me hace importante, dice: el elemento clave para lograr que la familia cristiana funcione es que la cabeza ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellos. Amén. Un mandamiento fuerte, amén, para cada cabeza de hogar. Porque si usted analiza, hermanos, cómo amó Cristo a la iglesia, es una instrucción para el padre de familia, hermanos, ahí. Y hace esa comparación, debe amarlo así como Cristo amó
a la iglesia y se entregó por ella. Esto va a ser, hermanos, para que la familia que Dios ha formado camine rectamente, amén, y pueda seguir manteniéndose firme en las promesas que Dios nos ha dado. En el último capítulo, hermanos, vemos, nos habla acerca de la armadura de Dios. Pablo concluye exhortando a sus lectores a la luz de todo lo que se ha dicho hasta este punto, a luchar en contra de las huestes, de las potestades por medio de la armadura de Dios y las armas del Espíritu. Amén. Jesucristo ha venido, ha vencido, ha derrotado a estos huestes de maldad, pero ahora nosotros, hermanos, estamos en esta lucha en los lugares celestiales y nos recomienda, hace una comparación con una armadura de un soldado, amén, de un hombre de guerra, y nos dice, si quieres tú mantenerte victorioso, amén, en tu vida personal, en tus relaciones, en tu acercamiento con Dios, amén, en tu vida espiritual, nos dice, pónganse toda la armadura de Dios, y podemos ver algunos de los accesorios, amén, como es el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu y los zapatos de la verdad. Antes de terminar, hermanos, quiero que podamos comprender un poquito acerca de lo que es esta armadura de Dios, amén. El cinturón de la armadura de Dios, hermanos, se refiere al cinturón de la verdad, una pieza clave mencionada en Efesios 6:14, que simboliza la importancia de abrazar la verdad de Dios, Jesús y su palabra para la protección y preparación para la guerra. Este cinturón, hermanos, tenía relación con los demás aditamentos, amén. Al usted ponerse el cinturón, unía tanto la coraza y podía estar completo todo su cuerpo, hermanos, y así estar listo para la guerra. La coraza, hermanos, de la armadura de Dios mencionada es la justicia de Cristo, que protege el corazón, las emociones y la voluntad del creyente de los ataques del diablo. No la justicia propia, esto se obtiene por fe y se expresa en la vida de rectitud, confesando pecados y viviendo conforme a la verdad de Cristo, defendiendo la posición espiritual que Dios nos ha dado. El apresto del Evangelio se refiere al calzado, hermanos, listo y preparado. Sí, el que nosotros estemos dispuestos a proclamar este mensaje, hermanos, a las demás personas, a llevar este evangelio a las personas que no conocen de Cristo con firmeza y con prontitud, permitiendo, hermanos, mantenernos firmes en la batalla espiritual y llevar las buenas nuevas de salvación, hermanos, a pesar de la oposición. El escudo de la fe es una parte crucial de la armadura de Dios, descrita por el apóstol Pablo, que sirve para apagar los dardos de fuego del maligno, de ataques espirituales, dudas, miedos, mediante la confianza plena en Jesús y la verdad de la palabra de Dios, protegiendo al creyente y permitiéndole permanecer firme en la guerra espiritual. Sin el escudo de la fe, hermanos, a lo largo de la historia, hermanos, de su vida cristiana, hemos visto a algunos, amén, que declinan en esa fe, amén, y vienen esos dardos del enemigo, vienen esas dudas, tal vez por alguna equivocación que hayan tenido y no se sienten como que Jesucristo puede abrazarlos nuevamente, puede restaurarlos y no confían tanto en la palabra de Dios, hermanos, y se alejan y vemos que tristemente se apartan del Señor. Entonces, por eso es importante el escudo de la fe, creer, hermanos, esta victoria que nos ha dado Cristo en las regiones celestiales, amén, es una realidad en nuestras vidas. Estamos en Dios, nadie nos puede apartar de Él, nadie nos puede apartar de su mano. ¿Por qué? Porque Él ha vencido, amén. Entonces, tengamos ese escudo de la fe para poder apartar esos dardos de fuego del maligno. Y nos habla también del yelmo de la armadura de Dios mencionado en Efesios 6:17. Es una pieza espiritual que protege la mente del creyente contra los ataques del enemigo, simbolizando la seguridad y la esperanza de la salvación en Cristo. Esa lucha en nuestra mente, hermano, que es constante día con día, amén.
vienen pensamientos opuestos, vienen palabras de personas que nos quieren hacer caer, que quieren que volvamos nuevamente a llevar una vida de pecado como lo hacíamos antes. Entonces, esta yelmo es parte de una protección en nuestra mente. Amén. Es la seguridad y la esperanza de la salvación en Cristo. Y tenemos ahora, hermanos, como dice ahí, la armadura de Dios y las armas del Espíritu. Las armas del Espíritu entendemos que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Un arma poderosa para la batalla espiritual que sirve tanto para la defensa como para el ataque. No solo leyendo, sino también aplicando activamente sus verdades, lo que permite repeler tentaciones, fortalecer la fe, guiados por el Espíritu Santo para vivir rectamente y vencer el mal. Allí Pablo, después de que nos habla acerca de esta armadura, le agrega: y tienes que llevar todo esto en oración, amén, que veles en que esto se lleve a cabo, amén, que ores en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lo que hagas. Ten la armadura de Dios y ten la oración, amén, como un medio de clamor a Dios para poder vencer en las cosas que puedas estar batallando. Para terminar, esta epístola es parte esencial de la historia bíblica. Es claro que Dios toma a la iglesia mucho más seriamente que lo que su pueblo lo ha hecho en años posteriores, precisamente porque es el lugar donde Él ha obrado la reconciliación entre diversos pueblos que con frecuencia eran enemigos acérrimos, y los convirtió en su pueblo para que reflejaran su semejanza en su vida en unión. Todo esto como evidencia de que Él ha derrotado a las potestades. Amén. Terminamos con esta epístola y yo me gozo, hermano, porque pude entender cosas más importantes, un poco más profundas. Amén. Me gozo con Pablo porque Dios da esta sabiduría, este entendimiento, y podemos nosotros crecer en nuestra familia. Amén. Crecer en nuestro ámbito, en las relaciones con los demás. Hemos dejado los pecados aquellos atroces que hacíamos y ahora puedo dejar de mentir, amén. Puedo dejar de hacer cosas que puedan afectar mi relación como hermanos. Amén. Esa es la vida en el Espíritu a la que Dios nos quiere llevar.